Hoy en este video voy a hablar sobre la primera parte de la rebelión maderista de Santiago Portilla, que forma parte del volumen 1 de Historia de la Revolución Mexicana de 1910 a 1914. En esta primera parte se explica cómo surgió el movimiento encabezado por Francisco I. Madero y cuáles fueron las condiciones políticas y sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana. Para entender la rebelión maderista, primero hay que ubicarnos en el contexto del porfiriato, el largo periodo en el que gobernó Porfirio Díaz. Durante más de 30 años, Díaz mantuvo esta estabilidad política y crecimiento económico, pero a costa de la falta de democracia. Las elecciones no eran libres, había represión política y el poder estaba concentrado en un pequeño grupo. Además, muchos sectores sociales, como campesinos, obreros y clases medias, estaban inconformes por la desigualdad y la falta de participación política. En este contexto aparece Francisco I. Madero, un empresario del norte del país que creía que la democracia y el respeto al voto Madero criticó la reelección constante de Díaz y publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, donde defendía el principio del sufragio efectivo, no reelección. En 1910, Madero se lanzó como candidato presidencial. Su campaña despertó entusiasmo en distintos sectores de la población. Sin embargo, el gobierno de Díaz respondió encarcelándolo antes de las elecciones, las cuales volvió a ganar Díaz en medio de acusaciones de fraude. Tras escapar de prisión, Madero proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. En este documento desconocía el gobierno de Díaz, declaraba nulas las elecciones y llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Portilla explica que el levantamiento no fue inmediato ni uniforme en todo el país. En un inicio el movimiento parecía débil, pero poco a poco comenzaron a surgir focos de rebelión, especialmente en el norte. Líderes como Pascual Orozco y Pancho Villa se unieron al movimiento en Chihuahua, mientras que en el sur destacó la figura de Emiliano Zapata. La rebelión fue creciendo debido al descontento acumulado. No era una lucha electoral, también había demandas sociales, especialmente agrarias. Aunque el llamado inicial de Madero era principalmente político, defender la democracia, el movimiento comenzó a adquirir un carácter social más amplio. Uno de los momentos claves fue la toma de Ciudad Juárez en 1911. Esta victoria militar debilitó seriamente al régimen porfirista y obligó a Díaz a negociar. Finalmente, Díaz renunció y salió del país, marcando el fin de una etapa histórica. Portilla subraya que la rebelión maderista no fue un movimiento perfectamente organizado desde el inicio, sino un proceso que se fue construyendo conforme distintos grupos que se suman intereses diversos. Esa diversidad sería una de las características centrales de la Revolución Mexicana. En conclusión, la primera parte de la rebelión maderista muestra que la Revolución Mexicana no comenzó como un movimiento social radical, sino como una lucha política contra la reelección y el autoritarismo de Porfirio Díaz.